Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Alberto Bernal Salgado. Este es mi trabajo final de mi investigación documental y de campo, llamada La Marca México como emblema turístico para el curso propedéutico de la UNAP, Universidad a Distancia de México, abierta y a distancia de México. Bueno, iniciamos con una introducción. Durante el primer debate entre los candidatos a la presidencia de México, uno de los candidatos mencionó que el crecimiento económico del país es del 3% anual, pero que había una diferencia de 5 puntos porcentuales con la zona conocida como la Ribera Maya. Es decir, el estado de Quintana Roo, donde el crecimiento económico es del 8% anual. Esto provocó que me hiciera varias preguntas y me llevó a realizar mi investigación de cómo se podría ayudar la introducción de ese 8% de crecimiento hacia el interior de la República, pero desde el punto de vista del turismo. La primera pregunta que me realicé fue ¿desde qué lugar se podría realizar esta tarea? Una vez realizada esta pregunta, la respuesta más correcta viene desde el principio de cualquier negocio que es el marketing, porque claro, para poder lograr un crecimiento del turismo en el país, tendríamos que ver a México como la marca de un negocio, es decir, la marca País México. Y como cualquier negocio necesitamos un logo que represente toda la gama de productos y servicios que se ofrece al cliente. Y desde luego que es necesario saber cuál es la imagen que transmitimos hacia el resto del mundo. Una vez situado nuestro problema o una vez planteada la pregunta, es necesario encontrar un lugar desde donde podamos buscar toda la información que necesitamos saber, un lugar confiable. Yo escogí Google Académico. Bueno, ya tenemos el lugar donde vamos a encontrar la información que necesitamos que sea fidedigna. Entonces necesito encontrar qué es lo que voy a buscar, necesito plantearme qué es la información que necesito. Lo primero que dije, bueno, buscar el ángulo crítico por parte del marketing o del diseño gráfico para averiguar cuáles son las bases en estas materias en las que se basaron para crear el logo actual de la marca. Me encontré con un artículo llamado Marca País México, un logo con estética. También buscar el antecedente al tema que estaba por desarrollar y lo encontré en dos grandes artículos, los cuales fueron base de la idea que aquí desarrolle, los cuales fueron Imagen exterior de España diagonal América Latina y Mito y realidad, imagen internacional de México. Para poder definir cuáles son las áreas y segmentaciones del turismo en el país, para obtener una idea clara de lo que buscaba reafirmar en cuanto a cuáles son las necesidades de los territorios o zonas turísticas, recurrí al artículo llamado La estructura regional del turismo en México. Por último, los antecedentes históricos, es decir, cronología y etapas de la Secretaría del Turismo, utilicé el buscador Wikipedia. Me encontré también en la necesidad de saber la clasificación de las zonas turísticas más visitadas en el país y encontré con un artículo en la página llamado Mi Morelia, el cual puso estos fueron los destinos más visitados de México en el 2017. Una vez obtenidos los antecedentes y la base teórica, siempre es necesario hacer una investigación de campo para recabar ideas y opiniones diferentes a las que planteamos o en su caso obtener una opinión que fuese común, con el fin de saber cuál es la opinión, en este caso del logo y el mensaje que transmite al turismo internacional. A fin de ratificar la información anterior, realicé una encuesta de opinión, pero con el objetivo de indagar el nivel de conocimiento de tres temas, en particular, primero, los pueblos mágicos, el segundo, Chichén Itzá como maravilla moderna, y tercero y último, claro, saber la opinión que tiene entre los mexicanos el logo de la marca México. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, iniciamos con los antecedentes. En el año de 1928 se crea la Comisión Mixta Pro Turismo, pero no sería hasta el año de 1963 que la SECTUR, bajo el nombre de Departamento de Turismo, advierte la necesidad de tener una marca para identificar el turismo en el país y en el ámbito internacional. En el año de 1963 se obtiene la sede de los Juegos Olímpicos de 1968, con lo que se genera la primera evolución de la marca teniendo como base y esencialmente creada para el acontecimiento mundial. Para el año de 1969 aparece por primera vez la palabra México como parte esencial de la marca y usando la frase The place to go is México.
Ya en los años 70, específicamente en el año 1974, se crea por decreto la Sectur, y bajo esta primicia se realiza la evolución de la marca, en la cual se aprovecha la imagen del país que las películas mexicanas promovían en el extranjero, poniendo un sombrero charro sobre la letra C. Por primera vez no se coloca el acento y es con el eslogan México, el país amigo. No pasa mucho tiempo para que la marca tenga la evolución que más ha durado, con un diseño simple y bajo la frase México, quiero conocerte. A un costado se observa la imagen de dos manos unidas como en un saludo. No es hasta el año de 1991 que la marca tiene una evolución donde se retoma el acento de la palabra México, y es acompañada del eslogan La magia nunca se alejará de ti. Un año más tarde se añade un diseño fuertemente nacionalista, pero conservando el eslogan y la palabra México del diseño anterior. Para finalizar la década de los 90 se cambia la frase a ven a sentir la calidez de México, pero manteniendo el tema patriótico y cultural del país. Para el siglo XXI se realiza un cambio drástico en el diseño de la marca, donde se obtiene una mayor identidad, en colores fuertes y contrastantes, teniendo como fondo matices prehispánicos y culturales, fáciles de identificar y asociar a la marca. Por último, en el año 2006, se tiene el diseño actual y el que perdura hasta nuestros días. En un análisis con base en el diseño gráfico, Reina Hernández menciona en su conclusión: por un lado tenemos que la imagen de la marca País México posee la personalidad del niño, lo cual sería positivo si esta marca estuviera dirigida a un público infantil. Por otro lado, tenemos que es una marca que proyecta la humedad, característica que puede ser fortaleza o ventaja para la marca, ya que el color turquesa es utilizado como símbolo de las costas de México. Pero ello, en la operacionalidad, puede llevar a solo proporcionar las playas mexicanas, las playas mexicanas, siendo que el país tiene una gama muy amplia de lugares turísticos que atraerían a distintos e interesantes sectores de clientes. Bueno, dentro de mis resultados también está la base teórica. Si realizáramos una pequeña práctica de mencionar un país y contestar la primera atracción turística que se nos viene a la mente, el ejercicio quedaría más o menos de la siguiente forma: China, la muralla; Francia, la torre; Egipto, las pirámides; Brasil, el Cristo; Italia, la torre inclinada; Estados Unidos, bueno, ahí encontraríamos bastantes: Las Vegas, Nevada, Disneyland, la Estatua de la Libertad, el Gran Cañón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue fácil. Ahora intentémoslo con los siguientes países: Ecuador, Costa Rica, Perú, México. ¿Se complicó? ¿Pero por qué identificamos más fáciles a unos países que a otros? Bueno, en su artículo Mito y Realidad, la imagen internacional de México, de Simon Anhold, menciona lo siguiente: concluyo, por lo tanto, que los países se les juzga por lo que hacen y producen, no por lo que dicen que son, y que así ha sido siempre. Con todo, la creencia de que un país puede simplemente recurrir a la publicidad para mejorar su reputación ha probado ser un elemento pernicioso y sorprendentemente resistente. Bueno, pero en la época actual, ¿cuál es la imagen de México en el mundo? Una de cada 4 personas en el planeta, alrededor de 1.600.000.000 de seres humanos, vio en directo el 7 de julio del 2007 el anuncio de los resultados de la votación, transmitido desde Lisboa. La ceremonia del anuncio de las nuevas maravillas fue transmitida en directo por más de 160 canales de televisión a más de 170 países. Así es, en México tenemos una de las maravillas modernas del mundo, Chichén Itzá. Pero, ¿Chichén Itzá es la atracción turística de nuestro país? Según la revista en línea Mi Morelia, la maravilla moderna dista mucho de estar dentro de los 10 lugares más visitados en el país. En este artículo se mencionan los siguientes destinos turísticos como más visitados: Playa del Carmen, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Tulum, Cozumel, Cancún, Ciudad de México, San Miguel de Allende, Huatulco y por último Oaxaca.
Se puede observar dentro de la lista anterior que el producto número 1 que tenemos para ofrecer a los turistas internacionales y nacionales son nuestras playas, ya que de 10 lugares turísticos que nos presentan como más visitados, 7 son centros turísticos con playa. Asumiendo lo anterior como cierto, la imagen de la marca País México debería de ser totalmente basada en el concepto de playas, pero al analizar el logotipo de la marca, verdaderamente es lo que nos quiere mostrar. Es decir, al observar la imagen, ¿verdaderamente nos invita a visitar México por sus playas? Bien, dejando un poco de lado el diseño gráfico y el marketing del logo, como emblema turístico no cumple la función para la cual lo diseñaron, ya que desde su creación en el 2006 el turismo se ha dirigido hacia el concepto de las playas y no hacia la gran gama de zonas turísticas de México. Pero fue diseñado para que el turismo viera las gamas de opciones que tenemos en México, por lo tanto no ha cumplido su función. Pero lo anterior de ninguna forma sería algo malo del logo, y en conclusión, o que se deba de cambiar del mismo. Más bien se tendría que aprovechar de esta imagen para vender más de lo que tenemos. Es decir, el turista viene, por ejemplo, a la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y dentro de esa ruta de lugares paradisíacos tendría la oportunidad de conocer Chichén Itzá, Mérida, los fuertes de la ciudad de Campeche y Cobá, y no se diga la ruta de pueblos mágicos que se podría crear alrededor de la Ciudad de México. Es tan simple como la idea de los combos de productos, es decir, alrededor del producto más vendido se impulsa la venta del producto con menos consumo. En conclusión, la siguiente evolución de la marca País México debería de volver a la base de acentos nacionalistas y culturales, pero con un tema principal: las playas. En esta combinación encontraríamos como imagen principal la maravilla del mundo respaldada por las playas más visitadas de nuestro país, y dentro de la campaña de promoción realizar rutas de pueblos mágicos y ciudades prehispánicas cercanas a estos lugares. El turismo en México es el tercer sector que genera entrada de divisas a nuestro país. Solo en el año 2017, entre los meses de enero y noviembre, arribaron al país 35 millones de turistas internacionales, 12.4 más que en el 2016, en el mismo periodo. Esto provocó que México avanzara del octavo lugar al séptimo lugar entre los países receptores de la OMT, desplazando a Alemania. Con base en estos números nos damos cuenta de que el crecimiento del turismo ya no necesita ser potenciado. La circunstancia ahora es dividir ese crecimiento en todo el país. Tan solo en la Riviera Maya el crecimiento económico de este año es el del 8%, por lo tanto concluyo que el ciclo y el propósito del diseño actual está logrado, pero que ahora es necesario expandir ese crecimiento a todo el país. Por último, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Bueno, el tema es bastante extenso, porque se puede mirar y analizar desde muchos ángulos y según la materia en la que se base la investigación. Es un tema muy universal, pero si en este momento tuviera que hacer un ejercicio o un análisis sobre cuáles son los temas que me faltaron por indagar o involucrar en el tema, sería el lado económico. Dicho, indagar más sobre el impacto del turismo en el crecimiento económico por regiones del país. Por ejemplo, también faltaría cuál es la imagen que se tiene del país en el mundo, que podremos realizar una idea basada en la lógica, pero que no sería certera, al no tener un dato concreto o no contar con un antecedente formal como una encuesta en otros países. Bueno, mis estadísticas, de 10 preguntas que realicé a 12 personas, estas fueron las preguntas más importantes y más detonantes para que yo realice ahora mi conclusión o pudiera basar mi conclusión en hechos reales. La primera pregunta sería: ¿podría seleccionar de la siguiente lista cuál es la maravilla que se encuentra en México? Les puse como opción Teotihuacán, Tulum, Chichén Itzá o ninguna de las anteriores. La pregunta nos reafirmó que de 12 personas encuestadas, el 42% no tienen ni idea o no saben cuál es la maravilla moderna de México. ¡Wow! La segunda pregunta: seleccione cuál de las siguientes zonas turísticas tiene la insignia de pueblo mágico. Les puse como opciones Playa del Carmen, Mérida, Tulum o no sé.
Bueno, el 50% de los encuestados no pudo definir o no tiene conocimiento de cuáles son los pueblos mágicos vigentes. Y desde esta información podríamos hacer la conclusión o hacernos una idea de que si la pregunta fuera dime un pueblo mágico cerca de tu ciudad, el resultado no variaría mucho, sería el mismo para mí. La tercera pregunta o el tercer ejercicio que le puse dentro de esta encuesta era colocar el logo alrededor de varios logos, todos los que vieron en las filminas anteriores, y un logo extra que fue el que creé yo para que tuvieran varios que escoger. Pero bueno, nos viene a ratificar esta pregunta que el logo actual está afianzado en el común denominador de los mexicanos al obtener un 100% de reconocimiento, es decir, ninguno falló. Pero aunado a las respuestas anteriores, podemos definir que no ayuda a reconocer otras partes importantes del México turístico, es decir, 42 personas que no saben cuál es la maravilla moderna y 50% que no saben cuál es el pueblo mágico de una lista de tres opciones. Bueno, nos lleva a concluir que no estamos llegando o el mercado no está evolucionando a la forma que quisiéramos, es decir, se está quedando estancado en una sola zona y está haciendo que crezca solamente en las zonas donde hay una playa. Y aún así podríamos hablar, por ejemplo, el día de hoy estaba viendo en las noticias que en Iztapas y Guatanejo del 100% que pueden haber en ocupación en la hotelería, el 65% está en ocupación en el lado de Ixtapa y en Zihuatanejo el 35%. Es decir, no tenemos visitantes en esta área, no los que tenemos por ejemplo en la Ribera Maya donde yo vivo, que es del 80 al 90 o al 100% durante una constante en todo el año. Es decir, disminuye 80 cuando no es periodo vacacional y aumenta a un 100% o aún casi llegando al 100% en épocas que son de vacaciones. Bueno, pues en conclusión, este es mi trabajo. Les digo hasta luego, nos estamos viendo y por ahí les dejo una imagen y nos estamos viendo. Hasta luego, gracias.